Jueces 19 es una de las historias más perturbadoras en toda la Biblia. Es una historia que te dejará sin palabras. Es una época sin rey en Israel. Un levita y su concubina protagonizan una historia que mezcla amor, traición y un oscuro crimen. El levita, habitante de la lejana región del monte de Efraín, encuentra su mundo sacudido cuando su concubina le es infiel y lo deja, regresando a la casa de su padre en Belén de Judá. Partiendo entonces el levita detrás de ella para hablarle amorosamente y hacerla volver a casa, emprendió su viaje con su criado y un par de asnos. Un viaje largo y agotador, pero la añoranza y el amor por su amada concubina lo movía en cada paso. Cuando llegan, ella le hizo entrar en la casa de su padre, y el padre de la joven, al ver a su yerno, sale gozoso a recibirle. El suegro, lleno de alegría, detiene al levita en su casa durante 3 días, compartiendo comidas, bebidas y brindándole hospitalidad. Una atmósfera de reconciliación y armonía parece envolver la casa durante ese tiempo. Al 4.º día, el levita se prepara para partir. Sin embargo, el padre de la joven, deseoso de mantener la relación recién restaurada, insta a su yerno a fortalecer su corazón con un bocado de pan antes de continuar el viaje. Sentados juntos, compartiendo alimentos y bebida, el suegro le pide al levita que pase la noche en su casa para regocijar su corazón. Esto pasa durante algunos días hasta que finalmente el suegro propone nuevamente que pasen la noche, ya que el día está llegando a su fin. Sugiere que duerman allí y que al amanecer retomen su camino de regreso a casa. A pesar de la hospitalidad, el levita decide partir, dejando atrás la calidez del hogar de su suegro. Hasta aquí todo parece ir bien en esta historia de Jueces capítulo 19, pero es a partir de aquí que las cosas van tomando un tinte más oscuro. La historia bíblica de Jueces 19 nos sigue diciendo que el levita, con su concubina y su fiel criado, emprenden su viaje hacia Jebús, ahora Jerusalén, pero llegando a aquella ciudad no encuentran hospitalidad de los habitantes de Benjamín. Nadie le había ofrecido alojamiento hasta que un anciano de Efraín los invita a su casa. El levita aceptó con gratitud, sin saber el horror que le esperaba. Mientras comían y bebían, se oyeron unos golpes en la puerta. Eran unos hombres malvados de la ciudad que querían abusar sexualmente del levita. Sí, acabas de escuchar bien. Estos habitantes querían abusar sexualmente del levita. Y aquí todo se complica en esta historia de Jueces 19. Sigue diciendo que el anciano, al ver esto, salió a enfrentarlos y les rogó que no hicieran tal maldad. Les ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces el levita, temiendo por su vida, ofreció a su concubina a los hombres malvados. Los hombres se abalanzaron sobre ella y la violaron y maltrataron toda la noche. Al amanecer la soltaron y ella cayó moribunda a la puerta de la casa. El levita se levantó, listo para partir, y abrió la puerta. Allí encontró a su concubina tendida en el suelo, con las manos sobre el umbral. La llamó, pero ella no respondió. Entonces la levantó y la puso sobre su asno y se fue de aquel lugar maldito por ese crimen cometido. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y los envió por todo el territorio de Israel
junto con un mensaje que decía: mirad lo que han hecho los hijos de Benjamín en Gabaab. ¿No hay nadie que se indigne y vengue esta atrocidad? Así comenzó una guerra sangrienta entre las tribus de Israel, que casi exterminó a los benjamitas, todo por culpa de unos hombres perversos que no respetaron la ley de Dios ni la hospitalidad del prójimo. Esta historia de Jueces capítulo 19 es una de las historias más perturbadoras en toda la Biblia. ¿Qué tipo de hermenéutica podemos hacer de una historia tan trágica como esta? Una de las cosas que podemos ver en esta historia es que el texto empieza diciendo que en esos días no había rey en Israel. Obviamente esto evidencia la falta de liderazgo y nos muestra que donde no hay liderazgo hay un desorden, no hay límites, y el pecado carcome no solo a cada individuo, sino que esto llega hasta la sociedad misma. Otra cosa que vemos en esta historia es que la maldad del hombre no tiene límites. Y es más duro de digerir todo esto cuando vemos que los hombres que cometieron este crimen eran del pueblo de Dios. Estaban llamados a mostrar la hospitalidad, la compasión, la bondad del Dios de Israel. Pero cuando un corazón deja la ley de Dios y no tiene ningún tipo de liderazgo que vigile sus comportamientos, tenemos como resultados crímenes como lo que vemos en Jueces 19. Vemos una mujer violada y abusada hasta tal punto que muere. Un hombre indignado por la maldad de sus propios hermanos. Y lo duro de todo esto, y es que ya sabemos que el pecado tiene consecuencia, que esto trajo una guerra civil en las tribus de Israel. El levita quedó tan sacudido que cometió algo que todavía no podemos digerir, y es que tomó a su mujer y la cortó en 12 pedazos para enviar un pedazo a cada tribu de Israel, 12 en total, con el mensaje de indignación de si no habrá alguien que haga algo ante tanta maldad. Esto llevó a las tribus a levantarse contra Benjamín. Las tribus pidieron que se entregaran a los culpables, pero los de Benjamín no quisieron, y esto llevó a una guerra donde muchos murieron. Volvamos nuestro corazón a Dios, porque el corazón del hombre es pecaminoso, pero damos a Dios por Cristo, que nos libra del peso del pecado. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Chao.